Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, hoy es el 24 de abril, todo el mundo ha hablado de eso, porque es una fecha importante para la República Dominicana, que marcó la culminación de un proceso de caos que vivió el país después de la del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que ocurrió el 30 de mayo de 1961. A partir de ahí, nosotros tuvimos un tiempo relativamente largo de inestabilidad política, que incluyó golpe de Estado, Consejo de Estado, triunvirato, y que culminó con el enfrentamiento de los sectores militares, en principio, que habían participado en el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, la gente de San Isidro, ¿verdad?, encabezada por Elías Wessing y Wessing, y los demás militares que eran partidarios del gobierno de Bosch en principio, y también otro sector militar que procuraba el retorno del doctor Balaguer al poder, porque el doctor Balaguer había quedado como presidente de la República al momento del ajusticiamiento de Trujillo, y luego tuvo que irse al exilio. Y desde el exilio siguió haciendo política, enviando mensajes al país y con sectores que simpatizaban por él. Y ese grupo llamado el Grupo de San Cristóbal, grupo militar integrado por generales, ¿verdad?, entre ellos los Montaz, Nibar Cejas y otros militares que provenían de esa provincia y que eran seguidores del doctor Balaguer, pues también procuraban el retorno del doctor Balaguer al poder, porque decían que también tenía que concluir el periodo, porque había sido electo, ¿verdad?, durante el gobierno de Trujillo, y tuvo que interrumpir ese periodo, que eran periodos de factos, para irse al exilio. Entonces el otro sector militar, el sector constitucionalista, que finalmente fue el que llevó la voz cantante ya al final de la revolución y que fue la consigna que primó, que era el retorno a la constitucionalidad, al periodo de gobierno del profesor Juan Bosch, que había sido interrumpido y que él lo había adquirido democráticamente en las elecciones de 1962, al final, diciembre del año 1962, y que era por 4 años, pero que fue interrumpido por un golpe de Estado. Todos esos son asuntos controversiales, todo ese periodo de inestabilidad que vivió la República Dominicana, desde la sangre del 30 de mayo, hasta la sangre del 24 de abril, todo ese periodo de inestabilidad es controversial. Sin embargo, de ahí podríamos nosotros sacar conclusiones importantes o lecciones importantes que le han servido para el fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Uno de ellos es lo que se refiere a la violencia política. Nuestro país aprendió la lección. El enfrentamiento de sectores, ¿verdad?, tanto civiles como militares, que se produjo en la Guerra de Abril, nos ha servido de lección para fortalecer nuestro sistema democrático. Y fíjense ustedes que a partir de ese momento, de abril del 65, han pasado 58 años. Y en esos 58 años el país ha podido darse gobierno tras gobierno de manera democrática, con sus imperfecciones, naturalmente, como es todo un proceso, con sus luces y sus sombras, con sus protestas, pero han sido gobiernos ininterrumpidos y elegidos democráticamente cada 4 años. Y eso ha permitido que la República Dominicana hoy sea reconocida, tanto a nivel nacional por los diferentes sectores, como a nivel internacional, como un país que ha vivido desde el año 1966, cuando se produjeron esas elecciones que resultó electo el doctor Balaguer. Desde esa época el país emprendió un proceso de crecimiento económico que no se ha parado hasta ahora. Por eso ustedes vieron que se habla ahora de 40 años, pero yo digo son más, son 58 años de ejercicio democrático que ha tenido el país y que han servido para crecer económicamente. La República Dominicana era prácticamente una aldea en el 66. A tal punto de que en ese primer gobierno democrático, la Organización de Estados Americanos tenía que pagar los sueldos de los empleados públicos, porque aquí no había un aparato recaudatorio que garantizara ni siquiera eso. Y fue el país recuperándose poco a poco, con sus altibajos, hasta llegar al momento en que estamos. Fíjense ustedes ahora cómo el pueblo dominicano repudia la violencia política.
Aquí estamos viviendo un sistema democrático que se reconoce como por su respeto a las libertades públicas, la libre expresión del pensamiento, el desarrollo de los partidos políticos, el desarrollo de los sindicatos, la libre inversión de los empresarios. Estamos en una democracia que cada día vamos perfeccionando más. Por eso nosotros vemos, el pueblo dominicano ve con ojeriza esos métodos que a veces quieren utilizarse para hacer protestas. El derecho a la protesta en nuestro país ha sido garantizado por las diferentes constituciones que hemos tenido, y en esta, que es mucho más garantista, la del 2010, se reconoce aún más. La gente puede protestar por lo que sea. Ahora, el método de la protesta ya ha sido superado en nuestro país. Esas actitudes de violencia para reclamar derechos, de quema de gomas, de tirar piedra y esas cosas, fueron superados. Por eso ustedes ven que cuando se intenta nuevamente volver hacia atrás en ese aspecto, fracasan los movimientos. Porque nosotros tuvimos la experiencia de las sombrillas amarillas para conseguir el 4% para la educación, que fue una protesta civilizada que logró su objetivo. Nosotros hemos tenido la experiencia de las marchas verdes que convocaban después de la hora laborable. Fíjense ustedes, ni siquiera durante las horas laborables se convocaban las marchas en la Plaza de la Independencia y acudían los jóvenes entusiastas vestidos de verde para reclamar una serie de derechos, el fin de la corrupción y de la impunidad. Y hemos avanzado en ese aspecto, en los métodos de reclamar los derechos. Entonces, volver hacia atrás no tiene sentido. Y esas son lecciones, señores, que nosotros aprendimos de esa confrontación de abril de 65, que lo que le trajo fue muerte y dolor al pueblo dominicano. Pero también nosotros, en esa gesta, sacamos una lección importante, y es la del arrojo del pueblo dominicano cuando se trata de la invasión extranjera. Nosotros a partir de ahí comenzamos a apreciar más nuestra soberanía, y por eso usted ve que el dominicano ahora es celoso de su soberanía, y en el discurso de los políticos, en sus programas de gobierno, tiene que estar la soberanía nacional incluida, porque si no recibe rechazo del pueblo dominicano. Entonces esas son dos lecciones de la guerra de abril que nos han servido como ejemplo para nosotros lograr mayor fortaleza en nuestro sistema democrático. Francis.